Hola, bienvenidos nuevamente a este espacio de estudio bíblico. Hoy continuamos nuestra serie sobre el llamamiento eficaz, adentrándonos en los párrafos 3 y 4 del capítulo 10 de la Confesión Bautista de Fe de 1689. Estos dos párrafos nos muestran aspectos fascinantes. ¿Cómo salva Dios a quienes no pueden oír el Evangelio de manera convencional? ¿Y por qué algunos, aunque escuchan la predicación, no responden verdaderamente a Cristo? Acompáñenme en estos minutos para escudriñar juntos lo que las Escrituras nos enseñan. Antes de entrar en detalles, escucha primero lo que dice el párrafo 3. Los niños elegidos que mueren en la infancia son regenerados y salvos por Cristo a través del Espíritu, quien obra cuando, dónde y cómo le place. Lo mismo ocurre con todas las personas elegidas que son incapaces de ser llamadas exteriormente por el ministerio de la palabra. Y ahora el párrafo 4. Otros no elegidos, aunque pueden ser llamados por el ministerio de la palabra y pueden tener algunas operaciones comunes del Espíritu, sin embargo, no siendo efectivamente atraídos por el Padre, ni quieren ni pueden venir verdaderamente a Cristo, y por lo tanto no pueden ser salvos. Mucho menos pueden los hombres que no reciben la religión cristiana ser salvos, aunque sean muy diligentes en conformar sus vidas según la luz de la naturaleza y la ley de esa religión que profesan. ¿Notaste el contraste? Unos son salvos sin oír, otros oyen, pero no son salvos. Profundicemos. El párrafo 3 comienza con una verdad consoladora. Los niños elegidos que mueren en la infancia son regenerados y salvos por Cristo a través del Espíritu. Ahora, pregúntate, ¿quién nos dice esto sobre la soberanía de Dios? Que la salvación no depende exclusivamente de escuchar el Evangelio predicado, sino del poder soberano del Espíritu Santo. Jesús mismo habló de los niños en Mateo 19:14, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Y en Lucas 18, del 15 al 16, cuando le traían los niños, Jesús dijo, dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. La confesión cita Juan 3:3 y 5 al 6, donde Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Reflexiona. ¿Depende la regeneración de la capacidad intelectual o de escuchar una predicación? La respuesta es clara, no. La regeneración es obra soberana del Espíritu. La confesión dice que el Espíritu obra cuando, dónde y cómo le place. ¿En qué texto bíblico se basa esto? Bueno, en Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hermanos, esto nos llena de asombro. ¿Está el Espíritu Santo limitado por nuestros métodos, nuestras estrategias evangelísticas o nuestras expectativas humanas? No. Él es soberano. El texto confesional continúa. Lo mismo ocurre con las personas elegidas que son incapaces de ser llamadas exteriormente por el ministerio de la palabra. ¿Quiénes son estos? Personas con discapacidad mental severa, quienes nunca pueden comprender el mensaje predicado o quienes mueren antes de tener oportunidad de escuchar el Evangelio. La confesión aquí nos recuerda que Dios no está limitado por los medios ordinarios, aunque normalmente salva a través de la predicación del Evangelio, como dice Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Él puede obrar directamente en el corazón de sus elegidos. Piénsalo. ¿Pone esto límites al poder de Dios? De ninguna manera. Su gracia es más amplia que nuestros métodos. Ahora el párrafo 4 nos presenta un contraste. Otros no elegidos, aunque pueden ser llamados por el ministerio de la palabra. ¿Qué significa esto? Que hay personas que escuchan el Evangelio, tal vez incluso se emocionan, pero no son verdaderamente salvas. La confesión cita Mateo 22:14, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Y también Mateo 13, del 20 al 21, donde Jesús habla de la semilla que cayó en pedregales. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hebreos 6, del 4 al 5, también lo confirma, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Pregúntate, ¿has visto personas que se emocionan con el Evangelio pero luego se apartan? Esto nos enseña que no toda experiencia religiosa es salvadora. La confesión dice que estos pueden tener alguna operación comunes del Espíritu. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu puede convencer de pecado, puede iluminar la mente temporalmente, puede producir emociones religiosas, pero no regenerar el corazón. Es como en la parábola del sembrador. Algunos reciben la parábola con alegría, pero no tienen raíz. Cuando viene la prueba, caen. Reflexiona. ¿Qué diferencia hay entre una experiencia religiosa temporal y una obra salvadora del Espíritu? La respuesta está en la permanencia y el fruto verdadero. Aquí viene el punto crucial. No siendo efectivamente atraídos por el Padre, ni quieren ni pueden venir verdaderamente a Cristo. ¿En qué pasaje bíblico se fundamenta esto? La confesión cita Juan 6, 44 al 45. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día final. Todo aquel que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Y Juan 6:65 dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Qué nos enseña esto? Que la capacidad de venir a Cristo es un don del Padre, no un mérito humano. También Primera de Juan 2, del 24 al 25 lo confirma. Permanezca pues en vosotros lo que habéis oído desde el principio. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Finalmente, la confesión cierra con una verdad solemne. Mucho menos pueden los hombres que no reciben la religión cristiana ser salvos, aunque sean muy diligentes en conformar sus vidas según la luz de la naturaleza y la ley de esa religión que profesan. Aquí se cita 3 pasajes claves. Primero, Hechos 4:12, que dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Segundo, Juan 4:22, donde Jesús le dice a la mujer samaritana, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos.
Y el tercero, Juan 17:3, la oración de Jesús, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, esto es claro. ¿Puede la moralidad, la religión natural o la sinceridad salvar? La respuesta bíblica es un contundente no. Solo la fe en Jesucristo salva. Si has llegado hasta aquí, quiero invitarte a seguir profundizando en estas verdades. Cada jueves nos reunimos para un estudio bíblico donde escudriñamos las Escrituras con reverencia y alegría. Es un espacio para crecer en el conocimiento de Dios, compartir dudas y fortalecer nuestra fe. Te esperamos con los brazos abiertos. Recuerda, la salvación es del Señor y Él nos llama con un llamamiento eficaz por su gracia. Que esto nos llene de humildad, adoración y seguridad eterna. Hasta la próxima.